que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Así es que esta mañana estamos contentos, estamos en este lugar. Hoy es un día especial donde celebramos el Día del Padre, pero déjame decirte que el día más especial es porque nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese es nuestro Padre Celestial, en el cual un día cambió, transformó, libertó nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos tienen un Padre Celestial? Amén. ¿Sabe que Dios le ha dado un Padre espiritual como un Padre celestial, el cual lo cuida, lo protege, le enseña, lo aconseja, lo abraza, lo besa y le dice: hijo mío eres tú? Amén. ¿Cuántos han experimentado ese abrazo de parte de Dios? Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo soy un hijo de Dios y Él es mi Padre. Y yo soy bendecido. Y donde quiera que yo vaya, la maldición se convertirá en bendición. Amén. Dale un fuerte aplauso nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote la gloria, dándote la honra y la alabanza, y declaramos que esta mañana, oh mi Dios, tú hablas, Señor, a nuestras vidas, hablas, Señor, al corazón de cada hombre, cada mujer, cada hijo, cada joven, Señor. Así también en aquellos que están mirando, Señor Padre, por Facebook Live, bendecimos sus vidas y declaramos, Señor, que esta mañana tú traes una palabra de bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a leer una palabra. Sabe que hace algunas semanas alguien me llama y quería estar con nosotros hoy en este día. Y Dios hablaba fuerte a mi vida. Y normalmente a veces en el Día del Padre invitamos a alguien, y esta vez esta persona me llama porque quería estar visitando, ¿no? Y Dios habló fuertemente a mi vida de que era yo quien debería llevar la palabra. Y le pospuse, así que la próxima semana tenemos invitado por aquí. Amén. Y lo que Dios hablaba fuerte a mi vida era de que, como padre espiritual que Dios me ha puesto para ustedes, para esta casa, para la iglesia, qué mejor que yo trajera la palabra. Porque yo le digo, como padre, ¿cuántos padres hay aquí? Levante la mano los que somos padres. Ahora, los que somos bien padres. Las esposas se rieron, como que no le creyeron. Amén. Ahora, ¿qué padre de familia va a traer a alguien para que aconseje a sus hijos, enseñe, dirija y corrija a sus hijos? ¿Sería bueno eso? Y era lo que Dios me hablaba. Normalmente invitamos a alguien y dije yo, el Señor hablaba fuertemente, o sea, dije yo voy a llevar la palabra. Qué mejor que el padre sea el que aconseje, qué mejor que sea el padre que realmente traiga una palabra de bendición para sus hijos. Solamente le digo esto por experiencia, solamente el que anda rebelde acepta el consejo de otros y no del padre. No sé si me está entendiendo. Le digo por experiencia, yo lo viví. Entonces, yo acepté los consejos de alguien más que no era mi padre, y le digo, pagué las consecuencias. No me fue nada bien. Pero solamente, repita conmigo, solamente el rebelde acepta el consejo que no sea del padre. Amén. Y si lo podemos mover a lo que es en nuestra vida espiritual, es lo mismo también. Si usted no acepta el consejo de nuestro Padre Dios o de su Padre espiritual, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sufrir las consecuencias. Amén. Hay una palabra que quiero leerles en el libro de Lucas 15:11. Es una parábola que todos conocemos, y Dios me daba algo diferente. Yo he predicado sobre esto algunas veces, 3, 4 veces he predicado, y Dios me da siempre un rema diferente, y hoy Dios me daba un rema diferente, y hemos titulado El amor del Padre. Amén. Lucas 15:11 hasta el 23, así es que si lo tiene por ahí, acompáñeme. Reina Valera 1960, ahora sí vamos a estar ahí con su Biblia. Y el que no traiga Biblia, podemos estar en las pantallas, nos lo van a poner ahí. 15:11 comenzamos hasta el 23. No estoy acostumbrado a leer tanto así, pero ahora lo vamos a hacer para que pueda entender la historia de lo que es esta parábola. Amén. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si me lo pueden poner en las pantallas, versículo 11, capítulo 15 de Lucas. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, diga conmigo, me levantaré, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos, todos, ¿qué dice? Hagamos fiesta. Tome su lugar. ¿Por qué cree que dijo hagamos fiesta? ¿Por celebrarle la rebeldía de él? No. Ahorita que yo le decía esto, solamente los que andamos en rebeldía no aceptamos el consejo de papá. Aceptamos el consejo de alguien más, y a través de aplicar el consejo de alguien más cuando no es de papá, sufrimos las consecuencias. Y esto es lo que acabamos de leer en este momento. O sea, el hijo andaba un poquito rebelde. Yo diría que mucho rebelde, ¿verdad? Demasiado rebelde este muchacho. Era un muchacho atrevido, era un muchacho aventado. ¿Cuántos aventados hay aquí? Amén. O sea, aventados de que no mide las consecuencias, pero que lo hagas para bien. Este muchacho era un muchacho intrépido, un muchacho que no respetaba al padre, un muchacho que andaba en rebeldía y no aceptó el consejo del padre, no aceptó la dirección del padre. Entonces él estaba recibiendo consejo de alguien más, él estaba escuchando a alguien más, y esto es la consecuencia de lo que pasó con él. Posiblemente alguno de ustedes, como a mí, que lo vivimos en experiencia, nos pasó la misma situación. Tal vez en un momento, en nuestra juventud, en nuestra rebeldía con papá, con mamá, no quisimos nosotros aceptar el consejo de papá. Y diga conmigo, el consejo de papá siempre será bueno. Entonces no aceptamos el consejo de papá porque no nos gusta, no nos conviene, no entendemos en los tiempos de juventud, creemos que nosotros no la sabemos de todas. Y nos salimos por allí y alguien te dice lo que tú quieres oír, y a través de esa palabra está alimentando tu rebeldía. Yo lo puedo hacer, yo lo voy a lograr, yo lo puedo conquistar. Sabe que algunos saben que cuando yo estaba pequeño, en mi adolescencia, en mi juventud, me gustaba mucho un deporte. ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien sabe cuál deporte me gustaba mucho? El boxeo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. No se crea. Y sabe que en las calles, como me fui haciendo en el boxeo, fue porque en las calles una de las personas las cuales me aconsejaba era que me diera golpes con cualquier persona que pasara por ahí en la calle. Yo no me daba cuenta mientras los demás estaban haciendo sus apuestas, haciendo dinero, y yo golpeándome las narices y la cara por ahí. Entonces, ¿por qué razón? Porque no acepté el consejo de papá, recibí el consejo de alguien más y estaba pasando, sufriendo las consecuencias. Es lo mismo. Y Dios me daba esta palabra, digo yo, ¿cómo lo aplico? Y conforme Dios me iba dando la palabra, Dios me iba recordando ciertas vivencias que yo pasé en mi juventud. Podrá decir o diga, pastor, ¿y todavía se acuerda?
todavía me acuerdo. Y en esta historia podemos ver a dos hermanos totalmente diferentes totalmente. Uno muy responsable y muy trabajador. ¿Está conmigo? Leyó la palabra conmigo. Uno era muy responsable y muy trabajador. De hecho, me lo imagino como el segundo papá, siempre queriendo corregir al hermanito menor. Yo no sé cuántos se están identificando ahí. A veces es el menor. A veces el menor que quiere tomar el lugar del mayor y quiere tomar el lugar del papá y quiere corregir siempre. Pero aquí estamos mirando, yo lo miro a este hermano mayor como que siempre quiere corregir, como que siempre trabajador, siempre responsable, y quería corregir al hermanito. Entonces todo lo diferente al menor, que no le importaba nada, no era nada responsable, no trabajaba. Este hermanito era todo relax. Que si me levanto temprano, ¿para qué? Yo no tengo que trabajar, yo tengo la herencia de papá, ¿para qué me preocupo? Yo tengo la herencia de mi padre. Hacía lo que quería. Entonces eran totalmente diferentes. Sin embargo, el papá de estos dos jóvenes era un padre paciente, era un padre amoroso, no era un padre irresponsable. Diga conmigo, no era irresponsable. Y conforme a la palabra, vamos a ir mirando de que posiblemente algunos de nosotros creíamos que era que es un papá irresponsable. No era un papá irresponsable. El hecho de que su hijo menor se rebelara no quiere decir que el padre haya sido irresponsable. Ahora, esto me hace pensar y preguntar, ¿será que habrá padres buenos con hijos rebeldes? Pregunto. ¿Será que habrá padres buenos con hijos rebeldes? Sí, ajá. ¿Será que hay padres que son buenos, pero los hijos salen un poquito difíciles? Sí. ¿Será que hay padres que son buenos, pero tienen conflictos con sus hijos? Claro que sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas de las veces cuando miramos al hijo que es rebelde, venimos y le queremos dar de palos al papá. El papá es un irresponsable, el papá no lo aconsejó bien, y del tal palo está la astilla, decimos por allá nosotros los mexicanos. Si el hijo es rebelde, el papá es rebelde. Y sí sucede así, pero no es en todos los casos. Hay papás buenos que batallan con los hijos. Hay papás buenos que son los hijos, les salen los hijos difíciles. Hay papás buenos en los cuales tienen que tener conflictos con los hijos. Pero el hecho de que usted tenga problemas con su hijo no quiere decir que usted es un padre malo. Usted puede ser un padre bueno, y podemos mirar aquí en esta parábola que acabamos de leer. El padre era bueno. Diga conmigo, el padre era bueno. Cuando hay un hijo rebelde, hay gente que critica al padre y piensan que es por la irresponsabilidad del padre, y dicen por la culpa de los padres es que el hijo salió así. Dígale al que está a su lado, tú no eres así. Podemos ver que este hombre era un buen padre, pero tiene un hijo que se le metió la loquera. ¿A cuántos se les ha metido la loquera? ¿O a cuántos se les metió la loquera y ya se les salió? Porque en la historia que estamos hablando también se les salió la loquera. Se le metió la loquera, pero se le salió la loquera. Ahora, ¿a cuántos de cada uno de nosotros nos hemos tenido que enfrentar a esa situación? Porque estoy hablando para el padre, pero el padre también es hijo. También tuvo su edad, también tuvo su adolescencia, también tuvo su juventud. Pero también es para los hijos de los actuales jóvenes de ahora. Ahora, de repente, de buenas a primeras, este joven le dice: papá, dame la herencia, dame lo que me corresponde. Ahora, ¿qué cree que hizo el padre? Lo leímos. ¿Qué cree que hizo el padre? Diga conmigo, se la dio. ¿Se imagina usted la sorpresa del padre en ese momento? Imagínese usted como papá que el muchacho estaba entrando en un tiempo de rebeldía, y lo que menos esperaba el padre era de que el hijo le estuviera pidiendo la herencia. Imagínese usted. Tenía como entre 9 a 11 años uno de mis hijos, y fabriqué un asador de acero inoxidable bien bonito. Eso hace como
21 años, creo que estábamos comentando aproximadamente 21 años, construir un asador de acero inoxidable. Y le puse las iniciales, la J. Rodríguez. Cuando lo terminé de fabricar, lo llevo a la casa y mi hijo dice, a esa edad le digo, tenía entre 9 a 11 años, y dice, está muy bonito, papi. ¿Y por qué le pusiste el nombre? Le digo, mi hijo, le digo, porque esto va a ser para las generaciones, para mis generaciones. Así que cuando usted sea grande, usted se case, le digo yo, usted va a tener que ponerle a su hijo con la J para que siga Rodríguez. J. Rodríguez, J. Rodríguez. Y dice, oh, ok. ¿Y cuándo me lo vas a dar? Y le digo, pues cuando me muera, mijo. Te falta mucho, papi. Y hace días estaba comentando de eso porque ya es tiempo de que ya ese asador ya se va a salir, ya se va. Ya se va pronto. Entonces, se imagina en ese momento el padre cómo se siente. Yo le digo, yo lo experimenté eso, pero era un niño, no había rebeldía, nada de eso. Pero el padre, cuando el hijo no dice la edad, el hijo viene y le dice, papá, ¿sabes qué? Me voy de la casa, tengo amigos y me quiero ir de parranda con los amigos, con las mujeres, y yo quiero gastar mi herencia y yo quiero que me des mi herencia ya. ¿Cómo cree usted como padre? ¿Cómo se sentiría? Imagínese, póngase en los zapatos del papá, porque ahorita lo voy a poner en los zapatos del hijo también. ¿Cómo se sentiría usted como papá? Aquí hay algunos jóvenes, aquí ya vemos papás que tenemos jóvenes. ¿Cómo se sentiría en ese momento? Yo no le puedo decir, yo me sentí de esa manera cuando mi hijo me dijo eso, ¿verdad? Que yo le dije, cuando yo me muera, le digo, yo te lo voy a heredar. Ese va a ser para ti, tú eres el mayor y eso es para ti. Y dice él, y te falta mucho, ¿se imagina? ¿Cómo se sentiría el padre? Pero déjame decirte algo, este muchacho estaba entrando en un momento de rebeldía, él no estaba consciente, él no sabía realmente lo que estaba haciendo en ese momento, estaba fuera de onda, estaba en sus pensamientos, no estaban correctos realmente lo que él estaba, porque a mí me enseña la palabra que este joven, aún en su rebeldía, él tenía el temor de Dios. Tal vez usted no lo ha mirado, yo lo leía y en la parábola yo no lo había mirado de esa manera. Le dije en varias ocasiones, he hablado, he predicado, he leído, he estudiado, he enseñado. Pero Dios me mostraba que este joven que andaba en rebeldía o empezaba los tiempos, los momentos de rebeldía, él tenía el temor de Dios. Entonces, conforme a esta palabra, quiero decirte esta mañana que aunque un hijo tenga momentos difíciles, será solo por un tiempo, porque al fin un buen padre, Dios siempre lo respalda y nunca quedará avergonzado. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Dije que al final un buen padre, Dios siempre lo va a respaldar y nunca quedará avergonzado. Un padre, dije un padre bueno, diga conmigo un padre bueno, como el papá del hijo pródigo, porque era un padre bueno, se lo dije hace un momento. Entonces, tarde o temprano, Dios tenía que respaldar la palabra, Dios tenía que respaldar la oración, Dios tenía que respaldar a ese padre amoroso, bueno y generoso con los hijos. Ahora yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que quiera recibir esa palabra? Que en el momento difícil de tu vida, que tú realmente puedas creer que esto será por un momento, porque Dios va a respaldar tu palabra, Dios va a respaldar tu oración. Y aunque este joven se haya perdido, aunque este joven se haya desanimado, aunque este joven ande en rebeldía, va a llegar en el momento donde va a recapacitar y va a regresar a la casa del Padre. Aleluya. Ahora, si por alguna razón estás pasando, ahora los jóvenes, por un momento de rebeldía, déjenme decirles que esto solamente será un tiempo temporal, porque la palabra y el ejemplo que los padres les han dado, tarde o temprano dará su fruto. Tus hijos son de Dios. Tus hijos no son del diablo, tus hijos son de Dios.
están confundidos, pueden estar confundidos a través de la influencia, a través del consejo, a través de que quisieron escuchar lo que ellos querían escuchar en ese momento y no escucharon la voz del Padre. Pero tarde o temprano la palabra, la enseñanza, el consejo, lo que tú les ministraste en algún día, esa palabra realmente va a dar su fruto a su tiempo. Ahora, podemos ver la necedad del hijo. ¿Cuántos necios hay aquí? No me vaya a golpear. Era necio el muchacho. Bueno, le voy a cambiarle la pregunta. ¿Cuántos eran necios? ¿Cuántos fuimos tan necios con nuestro padre que no quisimos aceptar el consejo? Este joven pide su herencia antes de tiempo. Normalmente la herencia se recibe cuando el padre muere o el dueño muere o el que va a la herencia muere. Y esta mañana quiero dejarte 3 principios que cambiarán tu estilo de vida. Dígale al que está a su lado, 3 principios que cambiarán tu estilo de vida. Y el primero es: valora lo que Dios te ha dado. Y ahí en Lucas 15:12, versículo 12, dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Léalo todos conmigo, las últimas 4 o 5 palabras. Dice: y les repartió los bienes. ¿Qué le dice eso ahí? ¿Le dio los bienes solamente al rebelde? No. Le repartió a los dos. Era un hombre justo, era un padre justo. Ahora, el otro hermano, él tenía la decisión de hacer lo mismo que el otro. Si él quería, le dio lo mismo que le dio al otro. Dijo, le repartió. Entonces, este padre tenía herencia, la reparte en partes iguales a sus 2 hijos. ¿Sabes que hay algunos padres que dicen: cuando ya sea viejo, mis hijos me van a mantener? ¿Ha escuchado eso usted? Un día alguien me dijo: no, usted está invirtiendo bien en su hija, porque era la única que estaba en el colegio. Le dije: no, yo no estoy invirtiendo nada en ella. Le digo yo: lo que yo estoy invirtiendo es para ella misma y para cuando ella forme una familia. Dijo: no, dijo, lo que usted está haciendo, dijo, es para cuando usted sea viejo, dijo, su hija lo mantenga. Le digo: no, y usted no tiene que pensar así. Usted no puede pensar así. Todo lo que usted hace es su responsabilidad como padre en ayudar, en que sus hijos avancen, en que sus hijos conquisten, en que sus hijos logren aún lo que usted no ha logrado. Ahora, ¿será que hasta cuando ya se casaron ya ahí va a dejar de ayudarlos? No. ¿Dejaron de ser hijos? No dejan de ser hijos. Entonces, no porque ya se casaron usted va a dejar de ayudarlos. No, es todo lo contrario. Dice que este padre tenía herencia, le reparte, y muchos padres piensan de esta manera, pero nosotros no debemos, como hijos de Dios, de pensar de esa manera, porque nosotros como hijos de Dios seremos bendecidos. Y hay una palabra que me enseña Salmo 128:3, dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa, y que los nietos, esto es lo que me enseña la palabra, y que los nietos querrán estar en la casa del abuelo, porque el abuelo tiene abundancia. Diga conmigo: el abuelo tiene abundancia. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Declare esa palabra para usted. El abuelo tiene abundancia. Los hijos querrán estar alrededor de su mesa. Los nietos querrán estar con el abuelo allí. ¿Para qué? Para que ellos puedan disfrutar aún de lo que el abuelo todavía tiene. No solamente para los hijos, sino también para los nietos. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Diga conmigo: yo voy a tener abundancia. Entonces, el primer principio es valorar lo que tiene. Este hijo menor no valoró lo que tenía. Primeramente podemos decir, no valoró la herencia. No fue lo primero. No valoró el consejo de papá. No valoró a papá. ¿Dónde está la mamá ahí? No hay mamá. La Biblia no me enseña dónde andaría la mamá por ahí, allá cuidando los olivos. No enseña nada. No dice si era viudo, no dice si era papá soltero, no dice nada.
la Biblia no menciona a la mamá, la Biblia menciona al padre. ¿Y sabe por qué menciona al padre solamente? Porque la parábola que Jesús escribió aquí, lo que Jesús estaba hablando, era de que este padre estaba representando a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos enseña en esta parábola. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que él no valora al padre, no valora la casa, no valora el consejo del padre, mucho menos iba a valorar la herencia. Ahora, valore lo que su padre le ha dado, valore lo que su padre le ha enseñado, porque a través de esto usted le está honrando. ¿Cuántos honran a su papá? Papá terrenal, los que tienen a su papá. ¿Sabe? Siempre hay que honrar al viejo, siempre hay que honrar. A ver, los jóvenes digan conmigo, siempre hay que honrar al viejo. Díganlo, siempre hay que honrar al viejo. Y si su papá está aquí, va a decir, ¿por qué me dice viejo? ¿Sabe? A los 13 años de edad le dije a mi padre, me le presento a mi padre como ese hijo rebelde que acabamos de leer. 13 años de edad, le digo, papá, ya no quiero estudiar. Papá era un hombre estricto, agarraba cinto, vara y lo que fuera. Y aquí está mi hermanita. Ella tenía 14 años, creo, cuando ya papá falleció. Y como dice el dicho, echando a perder se aprende. Echó a perder con los mayores y ella ya no sufrió eso. Ella es la más chiquita de las mujeres. Ella puede decir, mi hermano está hablando de mi padre. A lo mejor ella no conoció eso, pero tal vez lo haya escuchado. Era demasiado estricto, demasiado estricto mi padre. Y se imagina, ¿por qué cree que yo me enfrento y tengo ese valor de enfrentarme a mi padre y decirle, ya no quiero estudiar? Y si me tengo que ir de la casa, me voy, ¿y qué? Bien aventado, bien intrépido, bien. Porque estaba recibiendo consejo de alguien más. Estaba siendo influenciado por alguien más. Tal vez por alguien que no tenía un papá, alguien que no tenía la corrección de papá, alguien que no tenía el consejo de papá, alguien que no le decía qué horas tienes que llegar, alguien que decía yo tengo la libertad para llegar a la hora que quiero y hacer lo que yo quiero y qué. Y yo quería hacer lo mismo. A los 13 años le digo, me le enfrento y le digo, papá, no quiero estudiar más. Y yo ya esperaba el correazo. Dije, me va a golpear. Lo pensé, no crea que no lo pensé para enfrentar eso. Pero dije, yo tengo que armarme de valor. Yo quiero vivir en libertad como viven mis amigos. Llegar a la hora que quiera llegar, como llegan ellos. Andar donde quiera. Algunas semanas antes me había golpeado fuerte porque llegué a las 9 de la noche. Fuerte me golpeó. Se cansó y me golpeó. Y creo que hasta mi madre está escuchando esta predicación y está mirando. Siempre se conecta. Y cuando yo le digo eso a mi padre, la sorpresa más grande, que mi padre viene y me dice, ok, está bien, ¿usted no quiere estudiar más? Le digo, no, ya no quiero estudiar. Ok, ¿va a seguir en la casa? Usted tiene que trabajar. Y si no, se va de la casa. Porque no le voy a comprar ropa. No le voy a comprar zapatos. Usted se va a mantener por sí solo. Usted solito. Usted quiere realmente, dice, tomar esa libertad, usted lo va a hacer, pero yo no le voy a dar más. No hay ropa, no hay gasto. Usted se mantiene solo. Y al siguiente día él llega a su trabajo y me dice, se presenta a tales horas porque ya le conseguí trabajo. Y le doy gracias a mi viejo. Le doy gracias porque me enseñó a ser responsable. Me enseñó a trabajar. Y mucho tengo que agradecerle de que si él fue estricto, aún en mi rebeldía, yo tenía ese temor. Porque era mi padre. Y quiero decirte algo. No esperes que tu padre ya no está para honrarlo. Tal vez usted puede decir, pastor,
usted está honrando a su padre ya no está. Pero sabes que hubiera querido, como el tiempo fue avanzando, yo hubiera querido tener esa oportunidad de poder honrar a mi padre y decirle que yo valoraba todo lo que él había hecho en mi vida. No esperes que tu padre esté en un ataúd para decirle que lo quieres. No esperes que tu padre esté en un ataúd para poder darle el último beso. No esperes que tu padre ya no está para honrarlo. Empieza a honrarlo desde ya. Si tú lo tienes, empieza a honrarlo. Empieza a decirle realmente que tú lo amas. Empieza a mostrarle realmente que tú valoras todo lo que él ha hecho en tu vida. A veces la rebeldía, a veces la mala influencia de otras personas te llevan a no valorar lo que tu padre ha hecho en ti. Si tú estás aquí, estás por tu padre. Si tú vives, estás por tu padre, porque él te engendró. Y no importa cómo sea, la palabra de Dios dice, y es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Si tú quieres vivir largos días aquí en la tierra y quieres ser prosperado, empieza a honrarlos desde ya. ¿Sabes qué? Cuando mi padre fallece, yo estaba ahí. Y esa noche él me dice: mi hijo, estoy manejando con la licencia vencida. Tal vez la pastora, mi esposa, se recuerda de eso. Yo ya vivía aquí en Estados Unidos. Yo viajé para allá. Y estuve con él sentado, cenando en esa mesa. Y me dice: estoy manejando sin licencia, mi hijo, porque no tengo para renovar la licencia. Saqué mi cartera y le digo: papá, ¿cuánto necesitas? Y me da la cantidad. Le doy $40. Tenga, papá, para que almuerce. Para que almorzara en el camino, en su trabajo. Y dijo: con esto es suficiente, mi hijo, gracias. En esa noche él se pone grave. Se llevó al hospital. Cuando él se pone grave, tuvieron que cambiarle, tuvieron que ponerle ropa. Cuando él fallece con esos $40 en su bolsa. Pasó el tiempo. Y yo sabía la necesidad, yo sabía los deseos de él. Y yo estaba bien económicamente, Dios me empieza a bendecir. Y yo decía: si mi padre viviera, yo le regalaría esto a mi padre, porque él siempre lo anheló. Yo le regalaría esto a mi padre, porque él siempre lo deseó. Él no lo pudo tener. Quiero decirte y repetirte esto: honra a tu padre. Si tú lo tienes, aunque no esté aquí, puede estar en tu país, honralo. No esperes que ya no esté para poder decir: yo lo hubiera podido honrar, yo lo hubiera podido bendecir. Hay cosas que no valoramos, como este pródigo. No valoro al padre. ¿Cómo se sintió el padre en ese momento? En esta parábola podemos pensar que el padre fue irresponsable. Quiero continuar con el mensaje. Esto no estaba en el Espíritu Santo me llevó a recordar. Y para conectar, quiero llevarte a esto. Podemos pensar que el padre fue irresponsable y poderle haberle dicho: ¿cómo usted me está pidiendo la herencia? Usted es un irresponsable. Usted es una persona inmadura. ¿Cómo usted me está pidiendo eso? ¿Por qué me lo pide antes de tiempo? Y no fue así. ¿Sabe por qué? Porque le dije hace un momento, esta parábola del padre del pródigo representa a nuestro Padre Celestial.
Y lo que Jesús nos estaba tratando de enseñar o nos está tratando de enseñar en esta parábola es que Dios es un Padre que siempre da cuando pedimos, y es un Padre que da en abundancia. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre. Pero también Jesús nos está diciendo que Dios nos prospera arriesgándose a que nosotros nos olvidemos de Él y lo abandonemos como este hijo abandona al Padre. ¿Cuántos saben que Dios no solamente prueba en la escasez ni en la enfermedad, también prueba en la abundancia? Y si la parábola que yo le estoy diciendo refleja a nuestro Padre Celestial, lo que nos está enseñando de que así como el Padre bendice, como el Padre da lo que le estaba pidiendo, también nuestro Padre Celestial nos da lo que nosotros le pedimos, pero a veces no estamos en la capacidad de poder retener o de que realmente nosotros podamos administrar lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Ahora, ¿sabe que a veces en la abundancia es más duro o más dura la prueba? ¿Cómo estaba probando el padre al hijo pródigo en este momento ahí? En la abundancia. A veces es más duro, a veces es más difícil pasar esa prueba. Cuando Dios te da lo que tú le pides, porque a veces no tienes la capacidad. Y este joven no tenía la capacidad, y podemos decir el padre fue un irresponsable, porque como no tuvo conciencia. Si este joven era rebelde, este joven no tenía la capacidad para poder realmente administrar la herencia, no la tenía. Pero así es Dios. Dios bendice y Dios te da aún lo que tú le pides, no lo que tú necesitas, aún lo que tú le pides. Y sabes que si hay muchos cristianos que cuando Dios los bendice se van y no regresan. No me equivoqué, dije cristianos. Hay muchos que le piden a Dios, Señor, dame esto, dame el otro, dame el otro. Y cuando los bendicen, no regresan, no recapacitan como lo hizo este joven, que pudo recapacitar porque todavía tenía el temor de Dios. Quiero llevarlo al segundo principio. Vuelve en sí. Y eso está en versículo 17. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Póngase a pensar un momento ahí. Volvió en sí. ¿Cuántos qué dice? Jornaleros. ¿Por qué volvió en sí? Ya no era el mismo. Diga conmigo, ya no era el mismo. Ya no era aquel joven que salió de la casa en rebeldía, aquel que se gastó la herencia en rebeldía. No era él, sino que el enemigo tomó control de su mente y de su corazón. Pero cuando Dios trató con él, él abre su entendimiento y vuelve en sí y dice, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? Yo no puedo estar peleando con los cerdos, yo no puedo estar comiendo las algarrobas de los cerdos, porque dice la palabra que aún ni siquiera eso podía comer, porque ni los cerdos le daban. Pero él estaba volviendo en sí en ese momento. ¿Por qué? Porque el enemigo lo tenía atado, el enemigo lo tenía controlado, había minado su mente, había minado su corazón. Pero cuando él recuerda que hay un Padre, él recuerda que había un Dios todopoderoso también, y por eso es que él dice que él había pecado. ¿Contra quién pecó primero? Dice la parábola, contra el cielo. Y esa es la palabra rema que Dios me daba, de que él aún tenía el temor de Dios. Y por eso te dije también hace un momento que cuando tú oras, cuando tú das ejemplo, cuando tú ayunas, la palabra que tú das tarde o temprano va a dar fruto a tus hijos.
Él tenía el temor de Dios, dijo, porque dijo, iba caminando hacia la casa del padre, pero no fue hasta cuando llegó al padre, le dice al padre, pero él iba practicando ya en el camino, volvió en sí, dice que le iba a decir lo que le iba a decir al padre, y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y así se lo dice, no le dice pequé contra ti, papá, dijo pequé contra el cielo. Cuando tú pecas contra Dios, él había pecado contra Dios. Cuando tú pecas contra Dios, con facilidad vas a pecar al Padre, con facilidad vas a pecar a los demás, con facilidad vas a fallarle a los demás. ¿Por qué? Porque primeramente, para que antes tú le puedas fallar a los demás, antes ya le fallaste a Dios. Y este muchacho en ese momento ya no era el mismo, vuelve en sí. Porque la palabra que el Padre había sembrado en él dio resultado en el momento de la crisis. Y yo estoy declarando en esta mañana que en el momento de la crisis de tu hijo, de tu hija, él va a recordar las palabras que tú le diste y van a ser resultado y van a dar fruto en su corazón. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Ahora, cuando ores por los hijos, ¿cuántos oran por sus hijos? No le voy a preguntar cómo ora por sus hijos, pero a veces oramos mal. Oramos mal con los hijos y decimos, Señor, bendícelo, Señor, cuídalo. Y empezamos, Señor, protégelo. Y él en los bares, él en los vicios. Cuando ore por sus hijos, hágalo con sabiduría. Señor, si tiene que cerrar puertas, ciérrelas. Señor, quite toda enemistad, Señor, que lo está sacando del temor suyo. Señor, quítele todas aquellas amistades que le están afectando su relación con papá o con mamá o con lo que es el ministerio. Usted tiene que saber cómo orar. Usted no puede decir, Señor, bendícelo donde anda, Señor. No. Usted no sabe si ese anda en los bares, anda con prostitutas, o no sé dónde ande. Ciérrele las puertas. Hágale ver que vuelva en sí. ¿Quién es su padre? Dijo, voy a volver a la casa de mi padre. El muchacho reconoció que primero le había fallado a Dios y luego a su papá. Esto también me dice que todavía había el temor de Dios en él. Diga conmigo, había temor de Dios en este joven. ¿Habrá alguien que pueda recibir esta palabra? ¿Habrá algún papá que crea o mamá que crea que en el corazón de su hijo no todo está perdido? ¿Habrá mamá o papá que todavía crea que en el corazón de su hijo y su hija hay el temor de Dios? 3 para terminar, es tiempo de regresar a casa. Versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Le dio anillo, y esto representa pacto, representa pertenencia. ¿Qué representa anillo? Pacto y pertenencia. Ven para acá, anillo. Aquí viene un pródigo. Desde ahí empieza a caminar como que va regresando a la casa del padre, como viene desde allá. No, bájese allá, tiene buenas rodillas. Empieza a caminar como el pródigo. Y dice que desde allá regrese otra vez, porque yo no camino tan recio como usted. Y dice que el padre lo miró. Ay, ¿qué es? Todavía no se mueve. ¿Por qué dice que el padre lo miró? Porque el padre lo estaba esperando. El padre sabía que aquella palabra que él había sembrado en él, tarde o temprano iba a dar su fruto. Y cada mañana me imagino que el padre salía al campo porque él ya lo había mirado en lo espiritual, que realmente su hijo iba a regresar, y él empieza a caminar. Él venía derrotado, venía triste, venía sucio, acababa de pelear con los cerdos en ese momento. Y el padre llega con la correa y le dice, por esto y por lo otro. Eso fue como lo recibió el padre. Dice que lo recibe
lo abraza, le pone anillo. El anillo representa pacto, representa pertenencia. Tú perteneces a Dios, tú eres hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que dice que lo abraza, lo besa. Vamos a besar al pródigo. Siéntese aquí. ¿Qué más hizo el padre? Quítese el zapato, la ropa no. Dice que también le puso vestimenta y le pone calzado. Cuando el padre abraza y besa y le pone anillo, no es porque lo quiera premiar, sino porque le quiere mostrar el valor del pacto y que aprenda que tiene dueño y que ese dueño es Dios. Tus hijos tienen dueño, tus hijos pertenecen a Dios. Y el vestido representa identidad. Cuando viene y le pone el vestido, representa identidad. ¿Qué representa el anillo? Pacto. ¿Y qué más? Pertenencia. El vestido representa identidad. Tienes una identidad. ¿Sabe que hay tanta gente, aún jóvenes que caminan, aún jóvenes de la iglesia que caminan sin identidad? Enséñeles que tienen identidad. Enséñeles que tienen pertenencia. Enséñeles que a quién ellos pertenecen. ¿Y qué representa? Poner sandalia. Póngase así, por favor, para que lo miren. ¿Qué representa cuando el padre viene y le pone sandalia? ¿Usted sabe qué representa esto? Y con esto quiero cerrar. Allá, écheselo usted. Póngase de pie. ¿Sabe qué representa? Diga conmigo, honra. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos los honren? Honrelos usted primero. ¿Cuántos padres queremos que nuestros hijos hagan todo en orden? Ordena la cama, ordena esto, ordena lo otro. ¿Y quién ordena tu corazón? ¿Quién ordena tu mente desordenada y tu corazón desordenado? ¿Estás dejando que Dios esté ordenando tu corazón? Porque si tú estás dejando que Dios ordene tu corazón y ordene tu mente, tienes el derecho de ordenar a tus hijos. Pero si tú quieres que tus hijos te honren, pero tú no los honras. ¿Cuántos tienen hijos que están en la escuela todavía? Levanten la mano. ¿Y qué pasa cuando tienen un hijo que le sale con una calificación baja? ¿Les llama la atención? Yo sí lo hacía. En mi casa estaba prohibido, no sé si recuerdan mis hijos, no te aprendan, el 90, que no trajeran un 90 porque ya llegaban y se me escondían al cuarto. Yo ya sabía, algo pasó. No permitía menos de un 90. No sabía honrar, no me enseñaban cómo honrar a mis hijos. Y cuando te digo poner el calzado, eso significa honra para tus hijos. Y como padres queremos que nuestros hijos nos honren. Honra a tus hijos. Si tu hijo sacó un 70 y subió a un 72, honralo. Bien, mi hijo, usted puede, gloria a Dios, siga adelante. Dios le está premiando, mire, y yo lo voy a premiar también, ¿no? Y otra vez no pudiste subir ni siquiera a un 80. No. Si su hijo hace algo, ¿cuántos hijos tienen? ¿Cuántos jóvenes hay en deporte aquí? Levanten la mano los hijos que están en algún deporte. Padres de familia que tengan hijos en deporte, levanten la mano los padres. ¿Lo regaña cuando comete errores? ¿Lo honra cuando hace algo bueno? Honrenlos también. Ya no lo quiera honrar, ya no lo quiera ordenar, que ordene su cama, que ordene esto, que ordene el otro, cuando usted no está ordenado su mente también. Aprenda a honrarlos a ellos primero. Dije, Dios, ¿por qué voy a predicar de esto?
amor del Padre. Póngame la imagen ahí, por favor. Porque el Padre siempre va a estar esperando ahí al Hijo. Y el Hijo siempre va a estar esperando ese abrazo del Padre en todo momento. Yo quiero que levantes tus manos. Y es posible que por alguna razón tú te hayas desviado del Padre, hablando de nuestro Padre Celestial. Es posible que no tienes identidad. Es posible que no le sirvas a Dios. Este es el mejor momento para comenzar a servirle a Dios. Yo hubiera querido tener estas enseñanzas cuando yo empecé a ser padre. Dije hace un momento, a veces empiezas a echar a perder ciertas cosas para ir perfeccionando. Y mis hijos, los dos mayores, ustedes pueden hablar con ellos. El menor él no tuvo carencias, ya no tuvo problemas, ya no tuvo regaños como tuvieron los dos mayores. Porque no tenía alguien que me guiara. No tenía un Padre celestial, no tenía el amor del Padre. Y si yo no tenía el amor del Padre, no tenía nada que darle a mis hijos. Y dije, yo necesito empezar a caminar con el Padre para recibir su amor y empezar a darle amor a mis hijos. Y en esta mañana yo te hago un llamado. Si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, yo en esta mañana te hago un llamado. Y mientras adoramos a Dios y cantamos ese canto, yo te voy a pedir que pases, por favor, aquellos que quisieran recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Estoy hablando padres, madres, jóvenes, a todos adolescentes, todo aquel que está aquí que no haya recibido a Jesús en su corazón. Este es el tiempo para que tú puedas aprender cómo honrar a tus hijos y cómo puedas aprender a honrar, así honrar también a tus padres. Levanta tus manos, la iglesia.